En un conflicto anterior llegamos a unos acuerdos con la dirección de la Universidad Nacional. Creo que ese conflicto todo el mundo lo sufrió aquí. Llegamos a unos acuerdos que tenían que ver con un incremento salarial para todos los trabajadores en un porcentaje determinado, que creemos que era, no creemos, es el 30%, y además la administración tenía la obligación de devolverle a la carrera administrativa 139 cargos. Y además en todos los acuerdos, en un conflicto laboral, hay una cosa, y es que la administración no debe retaliar ni administrativa ni disciplinariamente contra ninguna persona que haya participado en esto. Y lo que nos dimos cuenta fue que la universidad nos trasladó arbitrariamente a 3 trabajadores y algunos fuimos también procesados. Pero entonces volvamos al inicio. ¿Qué tiene que ver entonces el incremento salarial? El incremento salarial para los trabajadores valía en ese momento 19.500 millones de pesos, que fueron enviados desde el gobierno nacional para la base presupuestal de la universidad, y una vez esos recursos llegaron acá, la dirección los implementó, los aplicó de una forma completamente arbitraria. Primero, se incrementó la dirección, el nivel directivo y el nivel ejecutivo, los salarios, ellos, y con lo que queda le incrementan al resto de los niveles de la planta. Eso trajo como consecuencia que el incremento salarial llegara a ser ponderado, inclusive desde trabajadores a quienes no se les incrementó el salario, trabajadores cuyo incremento salarial no superó el 9%, otros del 10, otros del 13, otros del 15, otros del 17, en fin, una ponderación que nunca estuvo acordada, y era la única forma para que lo que quedó después de haberse aplicado el salario alcanzara por lo menos para la mayoría de los trabajadores. Así las cosas, hubo un inconformismo marcado entre los trabajadores, situación que hacía que los trabajadores pidiésemos a la dirección de la universidad replantear la forma como en forma arbitraria aplicó esos salariales. Y es lo que hoy nos tiene acá nuevamente planteando un conflicto que debe entenderse que no es un nuevo conflicto y no buscamos un nuevo incremento. Es exactamente el mismo conflicto, es el mismo incremento, y los recursos ya se consiguieron, ya están aplicados en la base presupuestal. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con la devolución a la carrera de 139 cargos. ¿Y por qué devolución? Porque la dirección de la universidad los convirtió de carrera, o de planta dirían otros, a libre nombramiento y remoción, eso por saciar su voraz apetito burocrático. Y estamos diciendo, no, la carrera tiene un principio que es el mérito, es decir, toda aquella persona que llegue a trabajar a la universidad debe hacerlo a través del principio del mérito, la meritocracia llaman otros. Cuando se desdibuja el cargo y lo convierto en libre nombramiento y remoción, significa que yo puedo traer a quien a mí se me antoje, y en ese caso Mantilla se caracteriza por traer una serie de amigos, de allegados a él. En ocasiones ni quiera cumplir el cargo, llega porque necesita, por ejemplo, alguien que esté pendiente de cómo se peina el bigote, cómo aparece ante las cámaras, cómo tiene los zapatos puestos, pero además una serie de damas de compañía que lo acompañen por todos y cada uno de los lugares por donde él viaja a nivel nacional e internacional. Nos parece muy complicado que así funcione una carrera administrativa, y en este caso siendo la carrera administrativa de la universidad nos parece complicado, y es paradójico, pero somos los trabajadores quienes estamos reclamando que el mérito prevalezca a la hora de vincular su personal. Bien, ante los medios se viene planteando que el Comité Pro Mejora Salarial no es legal. Los trabajadores creemos que sí es legal, y no solamente legal, es constitucional. La dirección de la Universidad Nacional no se entendería cómo es posible que llegue a negociar unos acuerdos con una organización ilegal o no reconocida. Claro que es legal. Es más, la Constitución plantea que los ciudadanos podemos organizarnos como a bien estimemos conveniente a fin de buscar nuestros intereses, a fin de buscar un interés común. Eso fue lo que hicimos, pero además hay que decirle, mire, si una cosa caracteriza a quienes componemos
el Comité Pro Mejora Salarial es que somos trabajadores de la Universidad Nacional. Eso no nos lo quita nadie y eso lo puede corroborar cualquiera. 2. El Comité Pro Mejora Salarial es un frente amplio que se compone de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Y entre los sindicalizados hay trabajadores que pueden pertenecer a uno u otro sindicato, en el entendido en que en la universidad existen varias organizaciones sindicales. En todo caso, no es óbice que usted sea una organización sindical para lograr una eventual negociación de corte colectivo, como fue lo que ocurrió acá. Y en ese caso no entendemos cómo la universidad quiere plantear lo que viene planteando. Seguimos siendo legales, somos legales, y prueba de ello es que hay unos acuerdos suscritos, acuerdos en donde hubo una serie de instituciones gubernamentales que fueron garantes. Entre ellas está la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, la representación profesoral de aquí en la universidad y la representación estudiantil. Todos ellos son testigos de excepción de esos acuerdos, pero además los trabajadores estamos mostrando una cosa palpable, una cosa clara, un hecho, ¿sí? Por eso creemos que somos no solamente legales, sino que somos constitucionales. Sí, nosotros hemos querido recurrir a eso que llaman no solamente vías legales, sino esas vías civilizadas. Hemos abordado o hemos intentado que el incumplimiento de los acuerdos se aborde desde la comisión de garantes o esa comisión que hacía las veces de seguimiento a los acuerdos. Está conformado por las mismas organizaciones que ya he mencionado, que son la Vicepresidencia, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, representación profesoral, representación estudiantil. El año pasado nos reunimos alrededor de unas 3 o 4 ocasiones y no fue posible que la universidad entendiera que los acuerdos están incumplidos y están incumplidos por la forma como, con la arbitrariedad con que la universidad decidió aplicar esos incrementos salariales. En que lo que está pasando con los trabajadores hoy corresponde a ese todo y es la condición estructural o el problema estructural que vive en la universidad. Yo estoy seguro que un rector que tenga como principio la vía del diálogo para resolver los problemas, estoy seguro que yo hubiese planteado la solución a esta situación. Es más, los recursos fueron conseguidos ante el Congreso, ante el Ministerio de Hacienda, desde el Gobierno Nacional. Si los recursos fueron girados a la universidad por un fin determinado, no entendemos cómo es posible que el conflicto no se haya acabado y que no se le haya dado cumplimiento a los acuerdos de los trabajadores. En ese orden de ideas, lo mínimo que esperamos de los otros estamentos de la universidad es que entiendan qué está pasando y en esa medida logren solidarizarse, no solamente solidarizarse, sino articularse a lo que los trabajadores hemos planteado como un cese, un alto en el camino para discutir y plantear de una vez por todas los problemas que hoy padece esta institución. En el caso de los profesores y de los estudiantes, consideramos que en ese alto en el camino tendrían que abordar temas de corte estructural a fin de intentar que la universidad cambie el rumbo por el que hoy la lleva, digamos, por el que hoy la lleva la dirección. Ahora sí creo que la universidad va a desembocar en una inestabilidad de corte jurídico bastante complicada, del cual difícilmente podrá recuperarse en el mediano plazo.